Bien, muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy sábado y hoy en la clase tenemos algunos objetivos. Vamos a ver de irlos cumpliendo. El primero es ver cómo podríamos presentar de una mejor manera, de una forma ya aceptable para el Servicio de Impuestos Nacionales, los flujos de caja que habíamos estado haciendo o estudiando, ¿no? Hasta el momento tenemos un formato donde utilizamos grandes cuentas, ¿no? Grandes grupos de cuentas, como activos, como pasivos, como patrimonio, ¿no? Sin embargo, obviamente esta no es una forma adecuada de presentar el flujo de caja como estado financiero. Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a utilizar es el ejercicio que hemos hecho el otro día. Entonces, si lo pueden abrir el Blacker, por favor. Y nos vamos a ir hasta el flujito de caja. ¿Ok? ¿Todo el mundo ya lo tiene? Entra un cachito a plataforma. Bien, entonces, ya que estamos en el ejercicio Blacker, que se los voy a pasar el día de hoy, nosotros habíamos dicho que el flujo de caja va a empezar por utilidad neta, más depreciaciones, menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio, ¿cierto? Y esto nos facilita de gran manera todo lo que es el análisis de cuentas. Cuando nosotros manejamos en grandes grupos, ya no nos importa el plan de cuentas que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque siempre va a tener activos, siempre va a tener pasivos, siempre va a tener patrimonio, sin importar el plan de cuentas. Y esto va a aplicar absolutamente de la misma forma a cualquier plan de cuentas. Esto hace que nosotros no tengamos que tener pues 7 hojas de formularios para poder hacer el flujo de caja, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es presentar esto de una nueva forma, pero vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, solamente va a variar en la presentación, ¿sí? Es la semántica, digamos, del flujo de caja, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si en vez de que yo presente el total de cambios en activo, el total de cambios en pasivo y el total de cambios en patrimonio, yo le haría doble clic, digamos, a esto, así como para entrar? Puedo observar, en vez de el total de cambios de activo, los cambios cuenta por cuenta del activo o no. Y me debería dar lo mismo. Al final es la suma, ¿no? Sí. Y le hago doble clic al pasivo y debería poder observar cuenta por cuenta el pasivo. Y le debería dar doble clic al patrimonio y debería poder observar cuenta por cuenta el patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Y nada debería cambiar. Lo único que debo tener cuidado es con qué signo entra el activo, cualquier cuenta del activo, con signo negativo. Siempre tenemos que tener ese cuidado, ¿ya? O sea, eso se tiene que estar tatuado en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacerle doble clic y en vez de funcionar con totales, vamos a funcionar por cuentas, ¿sí? Cada una de las cuentas las vamos a ir analizando y esto también nos va a permitir analizar de mejor manera seguramente el flujo de caja. Entonces, aparte de esto, nosotros vamos a clasificar las distintas cuentas que tiene el activo, el pasivo y el patrimonio en 3 grandes grupos. Y los 3 grandes grupos van a ser el componente de inversión, el componente operativo, el componente de inversión y el componente
de financiamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el componente operativo? Todo esto lo tienen por si acaso dentro del dossier que se los he escrito, ¿no? Dentro del textito. El componente operativo va a aglomerar a todas las cuentas que tengan que ver con el normal desenvolvimiento y operación de la empresa, ¿sí? Pago de sueldos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la operación regular de la empresa, ¿sí? Va a ser parte del componente operativo. El componente de inversión básicamente va a aglomerar todo lo que está dentro del activo no circulante, es decir, todo lo que es activo fijo. ¿Ok? Y el componente de financiamiento va a ir a aglomerar cualquier pago o recepción de dinero de cualquiera de nuestras fuentes de financiamiento. Esto es pasivo o patrimonio. ¿Sí? Ahora, tenemos que hacer un reconocimiento entre los componentes operativos y los componentes de financiamiento. Tenemos, por ejemplo, un pasivo, cuentas por pagar. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Componente operativo o financiamiento? Y ahí nos tenemos que poner a pensar nosotros en qué ha originado la cuenta. ¿Sí? La cuenta ha sido originada por el normal desenvolvimiento de la empresa. La cuenta se ha originado espontáneamente porque simplemente la empresa opera, o la cuenta ha sido originada de una manera pensada y a propósito para que sea una fuente de financiamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a agarrar y me voy a sacar un préstamo al banco, no es de que, ay, he caído en el banco, pucha, porque justo estaba pasando por ahí, ¡zas! Me han dado un préstamo, ¿no? No, he tenido que pensar, he tenido que ir donde mi oficial de créditos, he tenido que mostrarle el plan, he tenido que sacar un crédito, me ha tomado un montón de tiempo, ha sido una decisión pues sumamente pensada, ¿no? En cambio, cuentas por pagar surge espontáneamente del normal desenvolvimiento de la empresa. Tu proveedor agarra y te dice, págame en un mes. Ya, listo, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer qué cosas son de financiamiento y qué cosas son operativas. Por ejemplo, cuentas por pagar es un componente operativo, no así un componente de financiamiento. Los componentes de financiamiento usualmente van a tener que ver con deudas bancarias o deudas a través de bolsa, por ejemplo, bonos, la emisión de bonos, la emisión de pagarés, los intereses asociados a estas deudas, y también va a tener mucho que ver con los accionistas, nuevos accionistas que ingresen, venta, compra de acciones, por ejemplo, y también va a tener que ver con el pago de dividendos. ¿Ok? Entonces, esos son los tres grandes componentes. A este componente operativo siempre me gusta ponerle colorcitos. Le vamos a poner el colorcito verde, a este le vamos a poner el colorcito amarillo y a este le vamos a poner el colorcito rojo, si me lo permite. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es lo siguiente. Tenemos que ir viendo el flujo de caja ya separado por cuentas y por componentes. Y vamos a empezar con la primera cuenta que va a ser interesante en su análisis. La primera cuenta con la que empieza nuestro flujo de caja es utilidad neta. No sé si todos la ven por ahí. Esta cuenta. ¿Sí? Pregunta, ¿la utilidad neta es operativa, es de financiamiento o es de inversión? Operativa. Muy mal, Mayerlin. O sea, sí, pero no. Fíjense, tengo mi estado de resultados acá y acá está la utilidad neta, ¿no? Pero yo acá tengo gastos e ingresos no operacionales. Entonces, ¿cómo es? ¿Es operativa, no es operativa? ¿Tiene componentes operativos, tiene componentes no operativos? Está como que mezclada, ¿no? Esa cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros
para limpiar un poquito esta cuenta y para mostrarla solamente en su parte operativa. ¿Cómo la podríamos limpiar? Mayelin, ¿qué harías para sacarle esas partes no operativas? Porque fíjense, todo lo de hasta el edit, todo lo que está aquí arriba es operativo, entonces no hay mucho problema. El problema son estas dos cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para limpiarlas? Tendríamos que restar los ingresos no operativos Y, a la utilidad neta y sí, sumar los gastos no operativos. correcto. Si para llegar a la utilidad neta hemos restado los gastos y sumado los ingresos, tendremos que hacer exactamente el paso contrario. ¿Sí? De esta forma, lo que vamos a obtener es una utilidad neta, pero solamente operativa. ¿Sí? Ahora, no me tengo que olvidar nunca de estas dos cuentitas. Si ya las estoy poniendo en otro lado, o sea, si las estoy quitando de la utilidad neta, tienen que entrar en otro lado, porque si no entran, el flujo de caja no me va a cuadrar. Fíjense que el flujo de caja nace de activo igual a pasivo más patrimonio. Si yo me olvido de tomar una cuenta, ¿me va a cuadrar mi balance? No. ¿No es cierto? Entonces tienen que entrar en algún lado y tendremos que agarrar y decir, ok, ¿cuál es el origen de estas cuentas? ¿No? Por ejemplo, gastos no operacionales se deben a intereses usualmente de los préstamos que yo tengo, ¿no? Entonces, a esa vaina es financiamiento. O ingresos no operacionales. Puede ser, por ejemplo, que se deba también a intereses, que yo tengo mi platita guardada en el banco y el banco me paga intereses, ¿no? Pero también puede ser que yo haya vendido un terrenito que tenía, que mi valor en libros era de 100,000 y yo lo vendí en 300,000. Entonces, esos 200,000 también van a ser ingresos no operacionales. Entonces, ahí ya no tendría que ver con financiamiento, sino más bien con inversión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la clasificación tiene que ver con el origen de la cuenta, cómo se ha originado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el componente operativo y el componente operativo va a empezar de una utilidad neta más gastos no operativos menos ingresos no operativos, como nos decía Mayerley. ¿Sí? Después va a venir la depreciación más depreciación. Perdonen los acentos ya, pero mi teclado está en otro idioma. Y bueno, vamos a empezar con esos dos. Entonces, tenemos la utilidad neta, que va a ser netamente operativa. Esto más gastos menos ingresos del último año. ¿Ok? Más la depreciación. Acá está. Listo. Y los vamos a poner en verdecito para acordarnos de que esto es operativo. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer una vez corregida nuestra utilidad y ya teniendo la utilidad operativa, lo que vamos a hacer es ir a nuestro balance e ir clasificando y pintando. ¿Listo? Entonces, solamente tengo que clasificar aquellas cuentas que hayan sido elegidas, digamos, para exponer los cambios. ¿Se acuerdan? Decíamos, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Solamente las cuentas que hemos dicho que sí, ¿ok? Entonces, caja, ¿qué será? Seguramente operativo. Bancos es lo que queremos calcular, entonces no entra. Clientes, esto es cuentas por cobrar, operativo. Inventario, operativo. No, cuentas por cobrar a trabajadores, operativo, perdón. Inventario, operativo. Inversiones de certificado, ¿no? A ver, vamos a ver, o mejor las clasificamos acá. Caja, clientes. Exacto, ya. Y esta, seguramente inversiones, la voy a poder poner como inversión. ¿Sí? En amarillito. Bien, flota y equipo de transportes. Esta es una decisión de inversión. ¿Sí? Es activo fijo. Gastos pagados por anticipado, también. Maquinaria y equipos también. Y terrenos también.
Va a estar en amarillito. Dentro del pasivo, acreedores varios va a ser operativo. Cuentas corrientes va a ser operativo. Impuestos, ¿no? Mucha gente podría pensar que es o de inversión o de financiamiento, pero cada vez que uno dude, tiene que preguntarse de dónde se origina esta cuenta. Y pues los impuestos se originan del normal funcionamiento de la empresa, de que la empresa hace lo que hace y está hecha para hacer eso. Entonces esto también es operativo. Proveedores nacionales, operativo. Préstamos de corto plazo, financiamiento. Pasivos para obligaciones laborales, ¿qué será? ¿Financiamiento, operativo o inversión? Carla, ¿qué dices? Creo ¿Perdón? que es la operación, le dicen. Absolutamente correcto. Operativo. Préstamo de banco de pruebas va a ser una cuestión de inversión. Aportes sociales, ¿qué será? Mucha gente confunde y dice, es lo que he invertido, es inversión. No, es una fuente de financiamiento y esto tiene que ver entonces con financiamiento, al igual que los dividendos. ¿Sí? Estos tres no nos interesan porque ya vienen de la utilidad, que ya nos hemos encargado de la utilidad. ¿Sí? Entonces, lo único que voy a hacer es agarrar los verdecitos. Voy a copiar con control solo los verdecitos. Los copio y me voy acá a los verdecitos. Ay, qué vaina. Y listo. Los copio solo los verdecitos. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es aquí poner, ¿qué cosa? Solo los cambios. ¿Sí? No el valor de la cuenta, sino el valor de los cambios que han existido en la cuenta. ¿Por qué? Porque es una cuenta de balance. Entonces, encaja. Y acá tengo que tener cuidado. ¿Sí? ¿Con qué signo entran los activos? Negativo. 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 Entonces, caja es un activo. ¿Con qué signo tiene que entrar? Menos. ¿Sí? Y pongo el cambio en caja. Menos 0, no hay problema. Clientes. ¿Con qué signo tienen que entrar? Negativo. Menos. Y acá está. Cuentas por cobrar a trabajadores también es un activo. ¿Con qué signo tienen que entrar? Negativo. Inventarios es un activo. Tienen que entrar con negativo. Y de ahí tenemos pasivos. ¿Con qué signo entran los pasivos? Positivo. Positivo. Entonces lo pongo en positivo y pongo esto. ¿Sí? Positivo, cuentas corrientes comerciales. Positivo. Positivo 35.500. Nacionales. Pasivos para obligaciones laborales. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es de que ahora ya mi flujo de caja por componentes ya me está hablando, ya me está diciendo exactamente el monto que cada una de las cuentas ha aportado o me ha quitado en plata. Esto ya lo pueden leer ustedes. Clientes ha aportado en 50,000, ha generado 50,000, te ha ingresado 50,000. ¿Sí? Trabajadores te ha ingresado 50,000. Inventarios te ha sacado 130,000, ¿no? Acreedores varios te ha sacado 100,000. Cuentas corrientes te ha sacado 50,000. Impuestos te ha dado 23,900, pero impuestos de ventas te ha quitado 35,500. Proveedores nacionales te ha dado 30,000 y pasivos por obligaciones laborales te ha quitado 2 millones. ¿Sí? Entonces, es lo bonito de hacerlo por componentes. Ya no tienes que decir, en activos he invertido 30,000. No, ahora sabes exactamente en qué, ¿no?
Y si tienes subcuentas, también puedes hacerlas, ¿no? No hay mayor inconveniente. Listo. Vamos a eliminar estas filitas. Y ahora vamos a hacer la suma de esto. ¿Qué es todo esto? Y vamos a hacer lo mismo con los amarillitos. Amarillito, 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 amarillito. Vamos a copiar. ¿Sí? Y acá lo mismo, ¿no? Tenemos que ver si es activo, ¿con qué signo entra? Negativo. Entonces, inversiones, certificado es activo, entonces esto entra con negativo 0. Flota y equipo de transportes entra con negativo 0. Y aunque sea 0, siempre referencien en Excel con la celda. No seamos flojitos y le pongamos el 0. ¿Por qué? Porque si analizan varios flujos, van a poder jalar nomás posteriormente, ¿no? Bien, negativo, gastos pagados por anticipado. Maquinaria y equipos. Y terrenos. ¿Ok? Muy bien. Y acá vamos a tener la suma de cuánto hemos gastado o recibido de activos. Y en este caso no hemos gastado ni hemos recibido un mango de activos de inversión. No hemos hecho nada en inversiones. ¿Sí? Pero nada. Y finalmente el componente de financiamiento, que lo único que voy a hacer es agarrar y poner los rojitos. Ahora, acuérdense que le hemos sacado del estado de resultados estos dos. Entonces, en algún lado tienen que entrar. En este caso, ambos pertenecen a intereses. Entonces, vamos a ponerlo también dentro del financiamiento, el rojito. Nunca se olviden porque no les va a cuadrar, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner esto, bien bolivianos, ¿no? Rojo, amarillo, verde, vamos a meter. Ya, entonces, préstamos, como es pasivo, entra con positivo. Solamente el cambio. Préstamos de bancos de pruebas. Aportes. Listo. Ahora, en estas dos cuentitas, ¿sí? Ya no son cuentas de balance, entonces no tienen que entrar el cambio, tiene que entrar el valor mismo de la cuenta con el signo que le pertenece. Entonces, gastos va a ir con negativo, ingresos va a ir con positivo. Y ya tenemos todo. Entonces acá tengo el flujo de caja total. Y el flujo de caja total no va a ser nada más que la suma de sus tres componentes. Esto más esto más esto. Voy a tener bancos inicial, bancos final. Y acá tengo bancos inicial. Y seguramente tendré bancos final, que va a ser esto más esto. Y tengo mi flujo de caja y tengo todo. ¿Sí? A este método, mucha gente lo conoce como el método indirecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza directamente de la utilidad neta, ¿no? El método directo va a agarrar y en vez de empezar de la utilidad neta, va a empezar cuenta por cuenta desde ventas del estado de resultados. ¿Sí? Es la misma vaina, ¿no? O sea, la utilidad neta es la suma y la resta de los ingresos menos los egresos. Entonces, este va a ser el método indirecto. Y en este método, y ya con este formato, obviamente sin rojo, amarillo y verde, pero ya en este formato lo van a poder presentar a impuestos
al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, este ya es un formato un poco más oficial y este formato les va a permitir a ustedes, pues, analizar también la empresa. Entonces, esto es en cuanto a la parte mecánica. En cuanto a la parte más importante, que es la parte analítica, ¿sí? Este formato también te brinda una mayor cantidad de información. Entonces, el dueño de la empresa puede agarrar y decir, ok, ¿cómo me ha ido? Directamente se va a ir al flujo de caja total y va a decir, soy 1.178.162 bolivianos más pobre de lo que era el año pasado. Ok, ¿qué ha sucedido? Pues vamos a ver que en inversión no es de que haya invertido y que por eso he gastado plata, ¿no? No, en inversión no he hecho nada. Más bien debería preocuparme un poco, porque una empresa que no invierte seguramente se va a ir quedando atrás, ¿no? Ok, entonces, ¿qué ha pasado? Operativamente, ¿no? Operativamente, ¿estamos bien o estamos mal? Fíjense, parece que en operaciones es el problema, ¿no? Ahora hay que ver en qué parte de operaciones. ¿Será que produzco y vendo mal? ¿No? Vamos a ver, utilidad operativa, parece que ahí he producido 868.000, lo pueden ver aquí en la suma automática que hace mi Excel, ¿no? Entonces, parece que no está en mi proceso productivo. O sea, todo bien con mi gerente de operaciones, ¿no? Tampoco he dedicado mucho a caja. Fíjense que en clientes he recuperado, más bien me he ingresado 50.000, en trabajadores me he ingresado 50.000 y he utilizado seguramente eso más 30.000 para invertir en inventarios. Entonces, no parece ser acá el gran problema. He pagado a acreedores varios, 100.000. He pagado cuentas corrientes comerciales. Me han prestado más plata los de impuestos, pero también les he pagado los de impuestos. Digamos que los de impuestos están tas con tas. Me ha ingresado proveedores nacionales que me han prestado más plata. Pero el problema grande ha sido este. Me ha salido 2 millones de una cuenta de quinquenios o de liquidaciones, ¿no? Entonces, el enorme problema que se ha tenido ha sido, pues, este, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ok, ¿y cómo lo hemos pagado? Nos hemos prestado 200.000 del banco y hemos pagado 85.000 en intereses. Allá, en total, entonces, hemos sacado más plata de la que hemos metido. ¿Cuánto más? 1.178.162 bolivianos más. ¿Ok? ¿Y de dónde hemos sacado? ¿Te acuerdas que tenías 100 o 1.220.000 en el banco? Sí, qué huevada, ya no. Ahora tienes 41.000. Y listo. Ese es el flujo de caja. Ahora bien, ¿se dan cuenta que es mucho más fácil empezar por este flujo de caja chiquitito? Y a partir de este flujo de caja chiquitito, cuando ya te cuadra, recién hacer el flujo por componentes, ¿sí? Y se fijan que es mucho más fácil verlo como darle doble clic y poner todas las cuentas para su análisis. ¿Por qué? Porque cuando nos han enseñado, cuando por lo menos a mí me han enseñado en la universidad, era un formulario de 1.000 hojas según un plan de cuentas genérico, que cuando yo iba a la empresa a trabajar y tenía que hacer mi flujo de caja, en la empresa tenía, no sé, pues una cuenta que era cuentas por cobrar de doña Teresita. Iba a mi formulario y no había pues, doña Teresita en mi formulario. Entonces ya no me cuadraba el flujo, ¿no? Entonces, esto es mucho más sencillo y esto va a aplicar a cualquier plan de cuentas en cualquier tipo de empresas, ¿no es cierto? Puede ser un banco, puede ser SpaceX que manda naves espaciales al espacio, puede ser una microempresa, puede ser una petrolera, puede ser una agraria, puede ser lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan de cuentas está basado en las grandes cuentas que tenemos en contabilidad, activo, pasivo y patrimonio, de acuerdo a lo que ustedes quieran o a lo que ustedes tengan. ¿Tenemos preguntas? Yo tengo una pregunta, licenciado. Dime, Mau. Tenía entendido que para realizar el cálculo del componente operativo tenía que ver las variaciones del activo y pasivo corriente.
para financiamiento el pasivo corriente y el patrimonio, y para inversión el activo no corriente. Pero a lo que estoy viendo creo que eso no siempre va a ser así, No. porque en este caso las inversiones en DPFs, ¿no? Que es parte del activo corriente, lo hemos llevado a inversión. Sí, la clasificación que tú me dices es una clasificación un tanto cuanto flojita. ¿Por qué? Porque como que te parametriza, te dice esto mételo aquí, esto mételo acá, esto mételo acá. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, tú puedes tener cuentas por cobrar en aerolíneas y estas cuentas por cobrar pueden ser de largo plazo, de 3, 4 años. Entonces, o puedes tener inventarios que sean también inventarios de largo plazo. ¿Por qué? Porque una turbina no la vas a cambiar cada año, ¿no? En tu avión, pero la tienes que tener de inventario. Entonces, eso igual va a entrar dentro de tu activo no circulante. Y no por eso va a ser inversión, sino que es inventario o es una cuenta por cobrar. Entonces, tiene que entrar apropiadamente como cuenta por cobrar o como inventario dentro de lo que es operacional, no dentro de lo que es inversión. Entonces, sí, o sea, la clasificación real, digamos, de si va al operativo, si va al financiamiento, si va a la inversión, tiene mucho más que ver con el propósito y el origen de la cuenta, cómo se ha originado esa cuenta, ¿no? Más que si está en el activo circulante o en el no circulante o en el pasivo circulante o en el no circulante, ¿no? No sé si responde la pregunta, Mauro. Sí, me ha respondido. Gracias. Súper. Dicen, tengo una Sí. consulta. Digamos, hay otras empresas que utilizan, como hemos visto, inversiones temporarias también. Entonces, eso cuenta igual como un efectivo disponible, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se podría llegar a como que juntar las cuentas, yo que sé, de caja, banco y inversiones temporarias, como para determinar cuánto efectivo disponible tenemos en la gestión, o cómo más o menos se lo considera. Depende de qué quieras determinar, ¿no? O sea, por ejemplo, en este ejercicio nosotros hemos determinado bancos. Si nos hubiera dado la gana, hubiéramos determinado caja y bancos. Si también hubiéramos querido, hubiéramos determinado caja y bancos y inversiones temporarias. Y el flujo de caja nos hubiera dado lo mismo, ¿no? O sea, en Entonces este ya depende caso, de la intención, o sea, ¿qué información quieres? ¿Quieres caja? ¿Quieres bancos? ¿O quieres los dos juntos? ¿O quieres los tres juntos? o sea, digamos, en el caso que queramos, en este caso, ¿no? Caja y bancos. Entonces, el monto va a ser la sumatoria de ambos, ¿no? De la caja y de bancos. Y si ya Correcto. tenemos ese dato, ¿cómo lo podríamos distribuir, digamos? ¿O en base a qué nos basamos? A los saldos de cuenta que tengas, ¿no? O sea, si tú quieres sacar los dos juntos, el flujo de caja te va a sacar 107,000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo único que tendrías que hacer para sacar eso es, ya no contemplo caja, porque es lo que quiero calcular caja y bancos, ¿no ve? Entonces ya no entra dentro de los cambios y seguramente en mi flujo de caja voy a tener bancos inicial, que va a ser 1.220.000, más la caja inicial, 65.500. Y esto va a hacer que yo tenga en mi flujo de caja final 107.333, que si te fijas es exactamente la suma de estos dos, ¿no? Y si te fijas, ya no hay caja y sigue cuadrando mi balance. ¿Sí? Ok. Entonces, va a depender de ti, ¿no? O sea, depende tú qué quieres calcular, o sea, qué quieres encontrar. ¿Quieres encontrar caja? ¿Quieres encontrar caja y bancos? Dependiendo a la información que tú tengas necesaria. Por ejemplo, yo quiero agarrar y saber cuánto de liquidez tiene mi empresa, ¿no? O sea, ¿a cuánto puedo hacer frente ahorita si quiero hacer una inversión grande? ¿Tengo plata o no tengo plata? Ah, ya, voy a agarrar y voy a considerar caja, voy a considerar bancos, pero también voy a considerar inversiones temporarias. ¿Por qué? Porque voy a sacar eso y puedo utilizar, ¿no? Para invertir en lo que yo quiera. Entonces, va a depender de qué información tú requieras, qué información tú necesites, ¿no? O tú quieres saber simplemente, me ha cuadrado caja, ¿cuánto debería tener mi cajera en su caja? Pues para eso quieres ver caja, ¿no? ¿O cuánto debería tener en bancos? Debería tener esto en bancos. Entonces solamente ves bancos. ¿Sí?
Sí, perfecto, gracias, dicen. Súper. Más preguntas. Dice, una empresa para pagar dividendos, ¿primero se va a fijar en la utilidad neta o va a calcular su flujo de caja primero? Yo me fijaría en mi flujo de caja primero, ¿no? Y bueno, la política de dividendos tiene que ver con la política de crecimiento de la empresa. Entonces, una política de dividendos, en Bolivia es rara la empresa que tiene política de dividendos, ¿no? Una política de dividendos es, ya, cada año voy a repartir el 30 o el 40 o el 50% o el 100%, ¿no? Pero ya sabes de antemano qué vas a hacer durante todos los demás años. Lo que sucede en Bolivia es de que muy pocas empresas tienen ese tipo de planificación. Y el tema de no tener esa planificación hace muy difícil que tengan una planificación de su crecimiento. ¿Por qué? Porque las utilidades te viabilizan el crecimiento. Entonces, la reinversión de las utilidades te van a permitir crecer. Pero si tú no planificas y más bien dices, si hay plata, reparto dividendos. ¿Cuánto? No sé, lo que haya, ¿no? Entonces, si vas con ese tipo de pensamiento que lamentablemente en la mayor parte de las empresas bolivianas sucede, no vas a tener una política de crecimiento, no vas a tener una planificación, no vas a tener un presupuesto de inversiones para el siguiente año, ¿no? Entonces, ese es un enorme, enorme inconveniente. Ahora, ¿qué hacen normalmente en Bolivia? Ven el flujo de caja. ¿Tienen plata? Reparten dividendos. ¿No tienen plata? No reparten dividendos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, tenemos un segundo objetivo el día de hoy, que es precisamente hablar un poco de dos tipos de ajustes. Vamos a hablar sobre el ajuste de dividendos y sobre el ajuste de activo fijo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase. Entonces, vamos a tomar un pequeño break de unos 10 minutitos y ya entramos directamente con esos ajustes y la resolución de un ejercicio más. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, nos vemos en 10 minutitos. Bien, entonces para esta segunda parte de la clase, lo que nosotros tenemos que ver un poquito es dos tipos de ajustes, ¿listo? Dos tipos de ajustes. El primero tiene que ver con los ajustes de dividendos y el segundo tiene que ver con los ajustes de activo fijo. Vamos primero con el activo fijo, que creo que es el más sencillo, ¿ya? Cuando ustedes ven acá y hacemos nuestro eh, análisis del activo fijo, noten por favor que no estamos tomando en cuenta las cuentas no monetarias, por ejemplo, las cuentas de depreciaciones acumuladas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, y tampoco tomamos en cuenta en el estado de resultados las depreciaciones, ¿no? No las tomamos en cuenta. Por eso le devolvemos a la utilidad neta la depreciación, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es de que este tratamiento puede ser aplicado a cualquier tipo de cuenta no monetaria. Por ejemplo, a ajustes que ustedes tengan que hacer. Si, por ejemplo, tienen un ajuste de AITB y el AITB le suma a la utilidad neta, ¿qué tienen que hacer? Seguramente no considerarlo en el estado de resultados, como restándole en el estado de resultados, pero tampoco la deberían considerar en el balance general, ¿sí? Entonces tendrían que quitarle esa parte del ajuste seguramente a activos, ¿no? Entonces esa parte no ha sido inversión, ha sido simplemente ajuste por depreciación. Entonces, si nosotros vemos una nueva hojita acá, y muchas veces vamos a ver que por presentación, digamos, nosotros no vamos a tener en el balance general el activo fijo bruto y desglosado la depreciación. Muchas veces en los balances generales directamente nos dan el activo fijo neto. ¿Qué es el activo fijo neto? Nada más que el activo fijo bruto menos la depreciación acumulada. Entonces, se nos complica,
Por ejemplo, si nosotros compráramos un vehículo, ¿sí? Y este vehículo estamos en el año 0, año 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos compramos, por ejemplo, un vehículo en $10,000, ¿sí? Este va a ser el activo bruto, ¿no? Y nos compramos el vehículo en 10,000, ¿sí? Seguramente este activo bruto va a tener sus depreciaciones en el tiempo. Estas depreciaciones y depreciación acumulada. Estas depreciaciones nos dice que seguramente es esto entre 5 años el servicio de impuestos nacionales y cada año estas depreciaciones se van a ir presentando en el estado de resultados. ¿Ok? Bien. Entonces, la depreciación acumulada va a ser la depreciación acumulada que había antes más la depreciación nueva. Entonces, para el primer año va a ser 2,000. Para el segundo año, 2,000 más la nueva. Para el tercer año, cuarto año, el quinto año. ¿Sí? Y el activo fijo neto no va a ser nada más que el valor del activo menos su depreciación acumulada. Entonces, en el año 0, como está nuevito, vale 10,000, vale 8,000, 6,000, 4, 2 y 0. Entonces, vamos a ir agrandando esto un poquito. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bien. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? O sea, nosotros no podemos agarrar y hacer estos cambios, que, ¿se acuerdan que hemos hecho los cambios, no es cierto? De un año menos el otro, si tenemos activo fijo neto, ¿sí? Entonces, acá la clave es esta. Si tenemos activo fijo bruto, entonces si le metemos los cambios en balance directo, ¿no? O sea, directamente nos vamos, hacemos este menos este, listo, se acabó el asunto. Pero si tenemos activo fijo neto, no podemos hacer los cambios directamente, por lo que necesitamos hacer un ajuste. Y quiero explicarles el por qué. Si ustedes agarran y hacen los cambios, si se fijan, el activo fijo bruto va a seguir siendo el activo fijo bruto todos los años, ¿sí? Entonces, si yo hago los cambios de activo fijo bruto, ¿cuánto he invertido de un año al otro? 0. 0, 0, 0, 0. Simplemente he comprado mi auto en el año 0 y no he invertido nada más. Y es correcto, no ha salido más plata, ¿sí? En cambio, si yo le meto los cambios con el activo fijo neto, yo voy a incurrir en un error. Y el error va a ser esto menos esto. A la chucha. O sea, he vendido parte de mi auto, una llanta he vendido. Y lo que me está captando es el valor de la depreciación, que es no monetario y no debería entrar a mi flujo. Entonces, esto, si yo le meto los cambios al activo fijo neto, me está captando cambios de depreciación, que está mal. ¿Sí? Los valores correctos son estos, que no he invertido nada, y los valores incorrectos serían estos. Entonces, ¿cómo corregimos? Vamos a agarrar y vamos a decir, solo nos dan el activo fijo neto, ¿ya? En el balance general, y nos dan simplemente la depreciación en el estado de resultados o en las notas. ¿Ok? Entonces, el activo fijo neto, por ejemplo, nos dan estos valores y voy a tener estos valores en los distintos años. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Yo lo que voy a hacer es, voy a agarrar y voy a decir,
¿Cuál es mi activo fijo neto teórico? ¿Cuánto debería tener? ¿Sí? ¿Cuánto debería tener? Lo que es lo mismo a mi activo fijo neto teórico. Entonces, yo lo que agarro es decir, si yo no hubiera invertido nada, ni un solo boliviano, ¿cuánto debería tener? Debería tener 10.000 menos lo que se ha depreciado. Entonces debería tener 8.000, ¿cierto? Y acá voy a poner el activo fijo neto real, el que está en mi balance. ¿Cuánto tengo de activo fijo neto real? Estos valores. ¿Estamos? Entonces voy a calcular la inversión a partir de esto. Entonces, debería tener 8.000. ¿Cuánto tengo? 8.000. Entonces, ¿cuánto he invertido? 0. Para el siguiente año, debería tener, ¿cuánto? 8.000 menos lo que se ha depreciado este año. Es lo que tenía antes menos la depreciación de este año. Debería tener 6.000. Realmente tengo 6.000. Entonces, ¿cuánto he invertido? He invertido 0. ¿Sí? ¿Cuánto debería tener este año? Tenía 6.000, se ha depreciado 2.000, debería tener 4.000. Realmente tengo 4.000, se ha invertido 0. ¿Cuánto debería tener el cuarto año? Tenía 4.000, se ha depreciado 2.000, debería tener 2.000, realmente tengo 2.000, entonces he invertido 0. Y finalmente el último año, ¿cuánto tenía? Tenía 2.000, se ha depreciado 2.000, debería tener 0. ¿Cuánto tengo? 0, por lo que mi activo sería 0. Entonces, con esto ya he calculado la inversión. Esta inversión la vamos a utilizar, ¿sí? En vez de estos cambios. En vez de estos cambios. Entonces, ya no vamos a hacer los cambios si es que tenemos activo fijo bruto y los vamos a sustituir ahí mismo, ¿sí? Ahí mismo, por los montitos que hemos calculado en la inversión. Entonces, por ejemplo, vamos a brindar un nuevo ejemplo, ¿ya? Si yo tengo en activo fijo neto, no sé, pues 10.000, luego tengo 12.000, luego tengo 15.000, luego tengo 10.000 de nuevo, luego tengo 8.000 y luego tengo 2.000. Y mis depreciaciones deberían ser 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lo que yo voy a hacer es calcular esto, ¿sí? Este es otro balance que estoy mostrando. Entonces, este es año 1, año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a ir calculando. ¿Cuánto debería tener? Si tenía 10.000 y se ha depreciado 2.000, ¿cuánto debería tener? Debería tener 8.000. Pero ¿cuánto es mi activo fijo real? 12.000. Entonces, ¿qué ha sucedido? He invertido 4.000 adicionales. He comprado activos por ese monto. ¿Ok? Para el siguiente año, ¿cuánto realmente tenía? Tenía 12.000. Debería haber depreciado 2.000. Me deberían quedar 10.000. Pero realmente, ¿cuánto tengo? 15.000. ¿Qué quiere decir? Que he invertido este año 5.000. Ha salido plata. Para el siguiente año, realmente tenía 15.000, se ha depreciado 2.000. Debería tener 13.000. ¿Cuánto tengo? Realmente tengo 10.000. ¿Qué quiere decir? Que he vendido mi activo. ¿Sí? Entonces, ha ingresado 3.000 de plata. Para el siguiente año, realmente tenía 10.000, debería haberse depreciado 2.000, entonces debería tener 8.000. ¿Cuánto realmente tengo? 8.000, lo que quiere decir que no he ingresado ni he vendido ningún tipo de activo. Para el último año tengo realmente 8.000, se ha depreciado 2.000, debería tener 6.000. ¿Cuánto realmente tengo? Tengo 2.000, lo que quiere decir que he vendido 4.000 en activos. ¿Se entiende el primer ajuste? Es bastante sencillo, ¿no? Lo único que digo es cuánto debería tener versus cuánto realmente tengo. Y listo. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ajuste?
Bien. Sí, una pregunta. Digamos, al adquirir nuevo activo fijo bruto, digamos, ¿no? En este caso, bueno, neto en este caso. Entonces la depreciación igual tendría que acumularse en este caso, o sea, dependiendo, ¿no? De qué tipo de activo estoy Sí, por adquiriendo. supuesto. Ujú. Y eso se basa solo en los datos que yo tengo del estado de resultados, ¿no? O sea, tal cual la depreciación de la gestión lo registra en cada año, ¿no? Sí, correcto. Acuérdate que la depreciación de cada año incluye una tabla de todos los activos fijos y las depreciaciones de cada uno de ellos, ¿no? Y eso se va a traducir en la depreciación del estado de resultados. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Bien, entonces este es el primer ajuste y a este le vamos a llamar el ajuste de activo fijo. Vamos con el segundo ajuste. Les voy a pasar este archivo el día de hoy. Y el segundo ajuste tiene que ver con el balance general, ¿ya? Si ustedes se fijan, las empresas a veces dan dividendos, ¿no es cierto? ¿Dónde registran los dividendos las empresas? Jimena, ¿dónde registran los dividendos las empresas? ¿Dónde lo vemos? ¿Está en el balance? ¿Está en el estado de resultados? ¿Dónde está? En el balance general, en la parte del patrimonio, como aportes sociales. No, en aportes sociales va a ser lo que las personas han invertido, no así los dividendos, ¿no? ¿Dónde Sí, están pero registrados creo los que dividendos? lo registran en el estado de evolución patrimonial. Correcto. Entonces, no está ni en el balance ni en el estado de resultados los dividendos, si ustedes se dan cuenta. Vamos a verlo en en tres estados financieros. Vamos a verlo en primer lugar en el estado de flujo de efectivo. ¿Bien? Sí, sí. La vamos a mutear a Ingrid. De ahí me he conectado hacia la rápida. Sí, ya. Entonces, en primer lugar va a estar en el flujo de efectivo. En segundo lugar, su compañero tiene razón y va a estar en el estado de evolución patrimonial. Y en tercer lugar va a estar seguramente en las notas técnicas. ¿Sí? En esos tres estados van a estar. No así en el estado de resultados ni en el balance. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta a partir de un estado de resultados y de un balance si la empresa ha repartido o no ha repartido dinero? Y me doy cuenta muy fácilmente. Si yo agarro estas tres cuentas que provienen del estado de resultados y no hubiese repartido dinero, tendrían que aumentar de un año al otro. ¿En cuánto? En exactamente la utilidad neta del segundo año. ¿Por qué? Porque la utilidad neta va a formar parte del patrimonio. Entonces, si no hubiese repartido nada, ¿sí? A ver, vamos a agarrar y vamos a decir esto más esto más esto. Tengo acá, ¿sí? Y la resta de esto menos esto debería ser exactamente la utilidad neta. 33.437. 33.437 hacia la utilidad neta. Eso si no hubiese repartido dividendos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que he repartido dividendos? Cuando no cuadra. Cuando la diferencia entre estos dos no es la utilidad neta. Entonces, ahí pueden pasar una de dos cosas. O he repartido dividendos o he repartido dividendos negativos, que es que les he pedido más plata a los socios, pero por azares del destino todavía no las he registrado como aportes sociales, que también puede suceder. ¿Sí? Puede ser aportes por capitalizar, que todavía no he hecho el trámite en Funda Empresa, puede pasar mil cosas. ¿Sí? Entonces, los dividendos, ¿sí? Van de dos lados. Uno, cuando tú agarras y le das el dividendo al socio, es una salida de efectivo para la empresa. Pero cuando le dices, oye, préstame plata o dame plata, le dices al socio adicional y todavía no se ha hecho el trámite para que se convierta en capital social, entonces puede verse como un dividendo negativo. Eso es que él más bien te haya pagado plata, digamos, ¿no? Entonces, eso suele suceder muchas veces. Entonces, este segundo ajuste lo vamos a tener de esta forma, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tuviese una empresa y esta empresa tiene una utilidad neta
va a tener una reserva legal acumulada, va a tener una utilidad de la gestión y va a tener utilidades acumuladas, ¿sí? Imaginemos que tenemos año 0, año 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a decir que en el año 0 no tenemos utilidad, en este año tenemos 100, 200, 500, 800, 500 de utilidades, ¿sí? Por lo tanto, la reserva legal debería ser la reserva legal que tenía más el 5% de las utilidades netas de esa gestión. Para el siguiente año, esta reserva se va a ir acumulando. Y esos son los montos de reserva legal que yo debería tener. ¿Ok? La utilidad de la gestión va a ser esto por 0.95. Y las utilidades acumuladas van a ser las utilidades acumuladas que tenía antes más la utilidad de la gestión del año pasado. Entonces acá no tengo utilidades acumuladas y acá ya van acumulándose. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes agarran y se fijan, vamos a de nuevo generar un cálculo de dos cuentitas que solo van a existir en nuestra hoja de cálculo, ¿ya? Le vamos a llamar lo que quieran, la utilidad super acumulada teórica, ¿ya? La utilidad super acumulada teórica va a ser la suma de mi reserva legal, la utilidad de la gestión y la utilidad acumulada, ¿sí? Vamos a copiar los añitos más. Entonces, en el año 0 no tengo un mango en utilidad generada y estos son los datos que yo debería tener, ¿sí? Vamos a copiar la utilidad neta que se han producido en cada uno de estos años. Y voy a generar la utilidad superacumulada real. Entonces, la utilidad superacumulada real va a ser, perdón, la teórica la vamos a borrar un cachito para no confundirlos. Entonces, la real va a ser la suma de estas tres. Esto más esto más esto. Entonces, lo que yo agarro para calcular la teórica, lo que yo agarro y digo es lo siguiente. Si yo no hubiese dado ni un solo peso en dividendos, ¿cuánto debería tener de utilidad acumulada teórica? Lo que realmente tenía el año pasado más la utilidad de este año. ¿Sí? Entonces, teóricamente debería tener 100, realmente tengo 100. Por lo que los dividendos es esto menos esto. Entonces, no he pagado dividendos. Para el siguiente año, ¿cuánto debería tener? Lo que realmente había más la utilidad que yo he generado este año. Debería haber 300. ¿Cuántos realmente hay? 300. ¿He pagado dividendos? No he pagado dividendos. Para el año 3, ¿cuántos realmente había? 300. ¿Cuánto debería haber? 300 más lo que he generado este año. 500. Debería haber 800. Realmente hay 800. Entonces, no he pagado dividendos. Para el año 4, realmente habían 800. Este año he hecho 800. Deberían haber 1.600. Realmente hay 1.600. No he pagado dividendos. ¿Cuánto había? Había 1.600 más cuánto he hecho este año, 500, deberían haber 2.100, realmente hay 2.100. ¿Cuánto he pagado en dividendos? 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplito donde va a ser un poco distinto esto, ¿ya? Voy a copiar estos numeritos un ratito, acá abajo. Y en utilidad neta me van a dar otros números, digamos, 300, 450, 200, 100 y 88. Y en utilidades de la gestión voy a tener 180, 200, 150 y 100. Claramente los montos no cuadran, ¿cierto? No estoy acumulando lo que debería. Entonces, ¿qué quiere decir eso automáticamente? En mi cabeza tengo que agarrar y decir, automáticamente he dado dividendos. ¿Sí? Vamos a ir calculando los dividendos.
Y para esto vamos a volver a hacer esta tablita. La utilidad superacumulada teórica habíamos dicho que iba a ser la suma de estos tres. ¿Sí? La utilidad neta es lo real que tenemos acá. Y la utilidad acumulada real es la suma, mil disculpas, de esto más esto más esto. Perfecto. Y la utilidad superacumulada teórica para este año iba a ser 0, ¿no? Que es el año que estamos empezando. Entonces, vamos a agarrar y vamos a jalar estos dos, que son datos que tenemos de nuestros estados financieros, y vamos a ir calculando la teórica. Entonces, la teórica estamos diciendo nuevamente lo siguiente, ¿no? Estamos diciendo, si yo no hubiese dado dividendos, ¿cuánto debería haber en mi estado financiero, en mi patrimonio? Debería haber lo que había el año pasado, 0, más lo que se ha producido este año, 300. Debería haber 300. ¿Sí? ¿Cuántos realmente hay? Hay 300. Entonces, la diferencia entre entre la teoría y la realidad es 0. ¿Cuánto he repartido en dividendos este año? Absolutamente nada. Para el segundo año, ¿cuánto debería haber? Debería haber los 300 más lo que he hecho en este año. Debería haber 750. ¿Cuántos realmente hay? 645. Lo que quiere decir que he dado 105 en dividendos. Para el siguiente año, ¿cuánto debería tener? Lo que realmente había más lo que he producido este año. Debería haber 845. Realmente hay 437. ¿Qué quiere decir? Que he pagado 407 en dividendos. En el año 4, ¿cuántos realmente había? Había 437 más lo que he hecho este año. Debería haber 537, pero hay 297. ¿Qué quiere decir? Que he repartido 240 en dividendos. Y el último año, ¿cuántos realmente había? 297 más lo que he hecho este año, 385. Y hay 240, lo que quiere decir que he repartido 145 en dividendos. ¿Sí? Y esto va a hacer que nuestro flujo de caja y en la forma de cálculo en el corto varíe un poco más. ¿Sí? Teníamos nosotros nuestro flujo de caja, el cortito, ¿no? Va a ser utilidad neta más depreciaciones menos cambios en activo más cambios en pasivo más cambios en patrimonio. Pero acá tenemos que incluir algo, menos dividendos. Y este es mi flujo de caja, que voy a tener mi caja inicial y mi caja final. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra nueva formulita para calcular el flujo de caja con dividendos. Ahora, ¿dónde entran los dividendos? ¿Dónde entran los dividendos? En el flujo de caja largo. En el flujo de caja largo van a entrar al componente de financiamiento. Acá vamos a abrir una nueva celdita que van a ser dividendos. ¿Sí? ¿Con qué signo entran los dividendos? Como es una salida de efectivo, entran con signo negativo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó más o menos claro? ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a poner un ejemplito, que es el ejemplito que ustedes lo tienen que hacer. Se los voy a pasar este archivo saliendo de clases. Y este ejemplito es el ejercicio flujos de caja con ajustes, Patagonic. ¿Ya? Si lo pueden ir bajando. Ahorita ya lo estoy
¿Todos lo pueden ver? Bien. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice la empresa Patagonic Incorporated, dedicada a la comercialización de artículos y producción de bienes, presenta los estados financieros que están a continuación. Los accionistas han observado con preocupación que su equipo financiero se limita a realizar los registros contables y presentación de estados financieros de acuerdo a ley. Sin embargo, no existe un análisis a profundidad de los mismos. Es como un papelito que lo sellan y listo. Para eso sirven los estados financieros, ¿no ven? Es la triste realidad de muchas de las empresas. Por este motivo, su persona ha sido contratada como consultor externo para realizar un análisis de los estados financieros de los últimos 2 años. Los accionistas están interesados en la producción real de recursos económicos de la empresa. A continuación, se presentan datos para obtener el balance general y datos suficientes para que usted elabore el estado de resultados de la empresa para las gestiones relevantes. Y básicamente nos dan los dos, ¿no? Entonces, se le pide realizar un análisis de flujo de caja para los accionistas para el 2012, que discrimine los componentes de inversión, financiamiento y operativo, disgregado por cuentas. Es necesario que el informe que usted realice cuente con un análisis profundo de las actividades generadoras y consumidoras de recursos y recomendaciones para un mejor manejo y mayor generación futura de recursos. Concretamente, el análisis debe contener la determinación de dividendos, qué significan y cuál es su impacto en el estado de resultados y balance general, la determinación de recursos efectivamente invertidos en activo fijo, que debe incluir el análisis de depreciaciones e inversiones reales realizadas en los años pertinentes, y la comprobación de saldos de flujo de efectivo contra caja. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio que ustedes lo tienen que hacer y ustedes lo tienen que presentar. Ahora bien, yo les voy a dar una mano, yo lo voy a resolver este ejercicio, pero no les voy a hacer su tarea, ¿sí? Yo voy a resolver solamente el flujo corto. Ustedes van a tener que hacer el flujo largo, pero ya se van a ir dando cuenta de cómo funciona esto, ¿ok? Esto también se los voy a pasar en una nueva hojita. Bien, entonces, si me permiten, vamos a copiar el balance. Y vamos a copiar el estado de resultados. Siempre en la misma hoja, es una muy buena práctica trabajar siempre en la misma hoja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso 1? ¿Qué debería hacer yo? Debería siempre asegurarme de que mis numeritos cuadren, ¿no? O sea, si mi balance no está cuadrado, mi flujo no me va a cuadrar, pero ni a bala. Entonces, lo primero que me tengo que asegurar es de que mi balance esté cuadrado. En activo, ¿cuánto tengo? 16,672. Pasivo y patrimonio, 16,772. Cuadra. 37,111. 37,111. Cuadra. Puedo empezar. ¿Sí? Siempre asegúrense, ¿no? De esto. Es un detalle básico, pero útil. Lo segundo que tengo que ver es qué tipo de activo fijo me están dando. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque no me dicen activo fijo neto, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si es neto o bruto? ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie? Tal vez en este caso, porque en activos no circulantes, en el subtotal ya tenemos el valor del activo fijo, que sería el neto, ¿no? Imagino. Correcto. Entonces, no, o sea, si no me aparece la depreciación acumulada, es que ya está ahí adentro. Entonces, si no hay depreciación acumulada, esa vaina es activo fijo neto. ¿Puedo trabajar con activo fijo neto? No. ¿Qué estoy obligado a hacer? Estoy obligado a hacer el ajuste. Entonces vamos a hacer nuestro ajuste acá abajo. Ajuste de activo fijo. Entonces voy a tener el activo fijo neto y voy a tener el real. Y voy a tener el activo fijo neto teórico. Y voy a tener la inversión en activo fijo. Listo. Perfecto. Entonces, el activo fijo neto real simplemente lo copio de mi balance. Es esto. ¿Sí?
Y acá voy a necesitar seguramente mis depreciaciones. Y mis depreciaciones las copio del estado de resultados. Aquí está y aquí está. Entonces, el activo fijo neto teórico es cuánto debería haber. Acá solamente podemos determinar un año. ¿Cuánto debería haber? Si habían 12.830 y se ha depreciado 2.804, debería haber 10.026. ¿Cuántos realmente hay? Hay 28.000. Por lo tanto, la inversión en la que se ha incurrido es el diferencial. Hemos invertido 18.000 en nuevo activo fijo. ¿Estamos? Bien. Lo segundo que tengo que hacer, y aquí ya no tengo elección, ¿no? En el caso del activo fijo yo decía, ¿es activo fijo neto o es activo fijo bruto? Si me daban el bruto, súper, no tenía que hacer nada, no tenía que hacer este ajuste. Pero en dividendos siempre tenemos que hacer este ajuste, siempre, el 100% de las veces, ¿ok? Entonces vamos directamente a nuestro ajuste por dividendos. Y nuestro ajuste por dividendos nos va a dar la utilidad superacumulada real y la utilidad superacumulada teórica. Y acá los dividendos que se hayan pagado. Y listo. Entonces, la utilidad superacumulada real, ¿de dónde la saco? De mi estado de resultados. Fíjense, han sido tan buenas gentes que ya me lo han acumulado ahí, ¿no? Ya ahí adentro está la utilidad de la gestión, la utilidad acumulada, la reserva legal, todo ya está acumulado ahí. Más bien buenos tipos me lo han hecho, me han hecho el favor. Entonces, realmente tengo esto. Y acá voy a copiar la utilidad neta de la gestión. En este caso, solamente nos interesa una utilidad neta, que la vamos a sacar del estado de resultados, y está ahí. Entonces, ¿cuánto debería tener si no hubiese pagado ni un solo boliviano en dividendos? ¿Cuánto debería tener? Debería tener lo que había antes, más la utilidad neta. Debería tener 5.000, pero tengo 9.000. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lejos de haberles pagado dividendos, más bien les he dicho, denme. ¿Cierto? Entonces, los dividendos van a ser esto menos esto. Y he tenido un ingreso, en este caso, de dividendos, que con el menos se va a volver más. Y voy a tener 3.833. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es ir a hacer los cambios. ¿Sí? Ya estoy listo para hacer los cambios. Y los cambios hacemos a lo bruto. Todo el balance. Y aquí decimos sí, no, sí, no, sí. Entonces, no, no, esto es lo que queremos calcular. No, sí, no. ¿Por qué? Porque tenemos una subcuenta acá. No agarramos subtotales. ¿Sí? Sí, no, y definitivamente no, porque es un activo fijo neto y le voy a poner en amarillito para no olvidarme poner, ¿ya? Pasivos, no, no, también es un subtotal, estos dos sí, sí, no, este es un subtotal, no, patrimonio, no, capital social, sí, reservas, no, y listo. Y acá vamos a tener la suma de todo lo que es activo. La suma de todo lo que es pasivo. Y la suma de todo lo que es patrimonio. ¿Ok? Ahora, esto he puesto para no olvidarme, ¿no? Una naranjada. ¿Qué tengo que poner acá? Tengo que poner el valor que he calculado de mi activo fijo. En vez de poner el cambio, voy a poner la inversión acá. Le he puesto un punto. Listo. Entonces ahí coloco eso y me aseguro de que mis cambios en activo lo estén tomando en cuenta, lo toman en cuenta. Y ahora procedo a hacer exactamente lo que he hecho con mi flujo de caja.
Entonces, mi flujo de caja va a ser igual a la utilidad neta más depreciación menos cambios en activo más cambios en pasivo más cambios en patrimonio menos dividendos. Y esto me va a dar mi flujo de caja. Voy a tener caja inicial, caja final y seguramente una cuestión de control acá. Bien. Entonces, vamos. Utilidad neta. La copio del estado de resultados. Depreciación, siempre del estado de resultados. Menos cambios en activo. ¿Dónde están mis cambios en activo? Aquí está. Más cambios en pasivo. ¿Dónde están? Aquí está. Más cambios en patrimonio. Aquí están. Y menos dividendos. ¿De dónde saco? De mi ajuste por dividendos. Mi flujo de caja total va a ser la suma de todo esto. Mi caja inicial la saco de mi balance. Por lo que mi caja final debería ser lo que tenía más lo que he generado. ¿Sí? Y vamos a ver si cuadra o no cuadra o me he equivocado. Que vamos a hacer cuánto hay en caja versus cuánto yo digo que debería haber en caja. Si esto está bien, me debería salir 0. Efectivamente, me sale 0. Y ya está el flujo de caja. ¿Qué se les pide hacer a ustedes? Se les pide disgregar esto, darle doble clic al activo, al pasivo, al patrimonio, qué sé yo, y hacer todo el análisis, ¿no? Lo importante de esto es el cuentito, ¿sí? Ustedes me tienen que decir, esta empresa ha generado plata aquí, ha gastado plata allá, me parece que su política de inversión no está muy bien porque ha invertido un montón de plata, pero en la utilidad neta no se refleja un mayor beneficio, etcétera, ¿no? O sea, tienen que hacer un pequeño análisis y contarme el cuento de ha generado más plata, ha perdido más plata, por qué le estarán pidiendo más plata a sus accionistas, etcétera. Entonces, esa es la actividad que tienen ustedes por hacer. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna consulta. Nosotros ya hemos cumplido, bueno, yo ya he cumplido con los objetivos de la clase de hoy, que eran estos dos objetivos, que era el primero, disgregar en operativo, financiamiento y de inversión, y hacer los dos tipos de ajustes. No sé si tenemos alguna consulta. ¿No? Perfecto. Bueno, los dejo disfrutando entonces el resto de su Semana Santa o de su fin de Semana Santo. Les paso inmediatamente este archivo con el Blacker resuelto, con este Patagónica medio resolver, para que ustedes lo puedan culminar, ¿ok? Nuevamente los invito a cumplir los plazos de la plataforma. Es bien importante seguir eso, porque si siguen eso van a tener un desarrollo normal del curso, ¿ok? Y bueno, ya tenemos los flujos de caja un poquito más en formato de presentación, y creo que bueno, que ahora es práctica, nada más que práctica, ¿sí? Y el día martes y el día jueves solamente vamos a hacer ejercicios y casos, y listo. Con esto hemos culminado todo el avance teórico, digamos, ¿no? A partir de acá es práctica, 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 ¿no? Y ya va a depender de ustedes que para el final del curso, el siguiente sábado, ya ustedes puedan resolver un flujo de caja corto en una servilleta a las 2 de la mañana, como les había dicho, ¿no? Entonces, mi consejo es practiquen, 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 ¿ok? No hay más. Bien, señores, como les prometí, 1:30. Creo que estamos siendo bastante puntuales con lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, les paso la grabación de esta clase, ni bien en Zoom termine de procesarlo, ¿ok? Muchísimas gracias, que estén muy bien, pasen un excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Buen fin de semana. Gracias.